un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Saludos nuevamente, bienvenidos al Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno Rama y como siempre me acompaña Víctor García San Inocencio, a quien le pido que presente al gentil del programa de hoy. Muy buenas tardes. La verdad es que me da mucha alegría este programa. No solamente porque estamos entrando en calor en el 2022, sino porque comenzamos hoy a entrevistar a lo que yo llamo una generación que es fundamentalmente millennial. Y eso es bien importante. Y hoy vamos a tener a un abogado joven eh, que, que yo lo presentaría. Podría hablar de sus credenciales académicas. Conozco que estudió toda su vida en el Perpetuo Socorro, en Miramar. Es del viejo San Juan. Es una persona que siempre fue un estudiante distinguido. Estudió su bachillerato y se graduó con distinciones, lo mismo que su grado de Derecho, en el caso del grado de Derecho, aquí. En Puerto Rico, una persona con muchas inquietudes intelectuales, dirigió, entiendo, tuvo una participación destacadísima en la revista, en donde ha publicado, aún siendo tan joven, artículos de calibre sobre el tema de la libertad de expresión. Tuvo una experiencia europea cultivándose, hizo su maestría en Derecho, regresó a Puerto Rico. Antes de eso entiendo que trabajó en el Tribunal Supremo de Puerto Rico como oficial jurídico y en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos también con el juez El Pi. Y de repente ha optado por una ruta extraordinaria de servicio, interesándose enormemente en un proyecto que está desarrollando y del cual nos va a hablar, y de otros proyectos que sé que tiene no solo en su imaginación, en la vastedad de los proyectos que dan la energía de ser muy joven. Es hijo de dos colegas abogados, lo cual yo no sé si es bueno. Pero es extraordinario porque son dos extraordinarios compañeros abogados. Así que voy a abreviar la presentación y voy a dejarlo pues con el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, que muchos lo conocemos desde tempranito en la cuna. Estuve en su bautismo como Carly Panchi. Adelante. Muchas gracias, Víctor, por esa presentación. Me honra tus palabras y agradezco también al decano Moreno por la invitación, ¿verdad? Que me extendieron para dialogar sobre, bueno, distintos temas, un poco, ¿verdad? De mi trasfondo, cómo llego a donde estoy, los proyectos que estoy haciendo ahora. Y me honra mucho, ¿verdad? Compartir con su radio escucha y podcast escucha, ¿verdad? Las cosas que me mueven en la vida. Que en estos momentos pues implica ser becario en el Centro de Periodismo Investigativo, trabajando en temas de acceso a la información y la transparencia gubernamental en Puerto Rico. Carlos, háblanos un poco de cómo llegaste a ese proyecto con el Centro de Periodismo Investigativo y un poco de qué trata tu trabajo ahí. ¿Cómo encaja un abogado entre tantos periodistas? Sí, yo creo que la historia empieza un poco desde antes, ¿verdad? Si me permiten hablar de mi tiempo en bachillerato, mis intereses y un poco mi formación política, mi conciencia social.
desde que me gradué de la escuela superior, yo empecé a trabajar en una organización que se llama Mentes Puertorriqueñas en Acción, que en aquel entonces, ¿verdad?, trabajaba con el tema de la fuga de talento en Puerto Rico y que lo que buscaba era forjar agentes de cambio de jóvenes puertorriqueños que estuviesen comprometidos con el país. Yo hice mi bachillerato en Boston y mientras estaba en Boston, ¿verdad?, antes de comenzar, le decía al decano Moreno que yo tenía un pie aún fuera en Boston y no en Puerto Rico, porque en la organización que así daban talleres de capacitación de múltiples maneras, ¿verdad? Temas de liderazgo, de crear de gente de cambio conscientes, sensibles y comprometidos, ¿verdad? Era el lema en aquel entonces y lo sigue siendo todavía. Estuve muy presente en las cosas que estuvieron pasando en el país, digamos, antes de que llegara promesa, antes que era que la deuda era impagable, esos cimientos, ¿verdad? De un país en crisis. Yo vengo de una generación en crisis, me he sentido así, nunca he vivido un momento que no haya sido un tiempo de crisis. Y pues siendo una persona, ¿verdad?, que ha tenido la oportunidad y privilegio de estudiar en Estados Unidos, pues, y que fui a estudiar a Estados Unidos con la única intención de regresar. O sea, mis padres siempre me enseñaron eso, vas a estar afuera, pero lo que sea que tú aprendas fuera de Puerto Rico es para traerlo de regreso a la patria. Y cuando regreso a estudiar Derecho en la Universidad de Puerto Rico, yo me involucro en un sinnúmero de causas, ¿verdad? Tenía con ese trabajo de formación, de activismo y de organización comunitaria de Mentes Puertorriqueñas en Acción. Y en la UPI me involucro desde el primer año, además de la revista jurídica, como comentaba Víctor, que me sirvió de plataforma para trabajar muchísimos temas, incluso más allá de lo académico, la redacción legal. Yo trabajaba y dirigí el programa Pro Bono Enlace con Escuelas Públicas. Ese trabajo pro bono es, digamos, educación legal de calle y trabaja con estudiantes de escuela superior desde noveno hasta 12 y es un proyecto hermoso. Es lo más que me gustó de mi tiempo en la escuela de Derecho, porque todos los sábados durante los 2 semestres de mi escuela, los 2 semestres de todos los años de Derecho, eran estudiantes de todas partes de la isla, con sus padres, muchos de los padres, e incluso los hijos, era la primera vez que pisaban, ¿verdad?, la Universidad de Puerto Rico, y para nosotros es una responsabilidad mayor de explicarles, de que supiesen que esa era su universidad, y se le daba una serie de talleres para que conocieran lo que era la profesión legal y que consideraran en un futuro estudiar Derecho. Y eso pues me levantó unas inquietudes muy reales de temas de acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia pensado de una manera, ¿verdad?, más transversal, no solamente el acceso a los tribunales, sino el acceso a una educación legal que propenda a que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos propiamente. Eso, ahí es que digo que la revista jurídica me sirvió de plataforma, porque en mi último año en la revista organizamos un simposio de acceso a la justicia en tiempos de crisis y me llegó a conectar con un sinnúmero de líderes, activistas de la comunidad de acceso a la justicia en Puerto Rico, y me abrió la mente a las posibilidades que hay para dar ese tipo de servicio, ¿verdad?, a las personas. O sea, yo estudié Derecho para ayudar a la gente, no es para más nada. Durante mi carrera le huí en la escuela a los bufetes, al sector privado. Y en ese ejercicio también en la revista, pues me di a la tarea de escribir un artículo sobre el acceso a la información pública, la transparencia y la participación ciudadana. Y es ahí que empecé a hacer, ¿verdad?, mis primeras conexiones con el Centro de Periodismo Investigativo, ¿verdad?, porque el que es ahora mi supervisor, licenciado periodista Oscar Serrano, pues fue mentor en el proceso de la redacción de ese artículo tan temprano. Una cosa y otra, me gradúo, tengo el enorme privilegio de dedicarme al servicio público, tanto en Puerto Rico como, ¿verdad?, como con el gobierno federal. En el Tribunal Supremo estuve con la juez asociada Abel Rodríguez Rodríguez y en el Tribunal Federal, como comentaba Víctor, con el juez El Pi. Esas oportunidades de servicio público para mí son importantísimas. Yo creé una conciencia de lo que es el servicio público, del valor por las instituciones en Puerto Rico, que yo creo, ¿verdad?, y atándolo un poco con la juventud y con los millennials, hay una desconfianza con las instituciones y lo entiendo y lo reconozco, pero creo que es muy importante también rescatar el valor que alguna vez sirvieron alguna de ellas, y cualquier proyecto futuro de país tiene que depender de unas instituciones fuertes que, ¿verdad?, que respondan al pueblo que está llamado a servir, que sean transparentes. Y creo que mi tiempo en el servicio público, esos 4 años, me dieron mucho de lo que pensar, de lo que aprender y cómo mirar esas cosas.
claro, un poco en época de pandemia, mientras todavía estaba trabajando en el Tribunal Federal, pues yo me di a la oportunidad de soñar y entre búsqueda y búsqueda encontré sobre la beca de Equal Justice Works. Es una fundación sede de los Estados Unidos que existe desde los 80 y es el facilitador más grande de becas para abogados que interesen hacer interés público, derechos civiles, y solicité, hice un plan de trabajo en conjunto con el Centro Primo Investigativo, anclado ¿verdad? La meta principal de la beca es fortalecer el derecho a acceso a la información en Puerto Rico, que es constitucional, a diferencia en Estados Unidos, que es por la vía estatutaria. Y la manera en que se organizó el proyecto es derrumbar esas barreras estructurales que impiden ese desarrollo pleno. Se sometió a la beca y compiten, ¿verdad? Lo digo con mucha humildad, sobre 500 personas solicitan y todos los años escogen una clase de 70 abogados y a mucha honra llevo que soy el primer egresado de la Universidad de Puerto Rico que recibe esa distinción y el primero de las 3 escuelas de derecho del país que decide hacer el proyecto en Puerto Rico. Se habían hecho en otras ocasiones puertorriqueños fuera de Puerto Rico, pues yo lo hice con una organización sede en Puerto Rico, porque precisamente, y volviendo a esa conciencia y formación social, pues eso fue lo que me enseñaron en mi casa, que los trabajos se hacen para servir al país. Y en ese proceso estoy de desenvolver la beca, ya van los primeros meses, ya mismo se cumplen los primeros 6 meses, la beca conlleva de todo, desde litigio estratégico para adelantar el acceso a la información, incluye un trabajo de educación cívica, comunitaria, a través de las escuelas de derecho, sus clínicas de asistencia legal, los programas pro bono, también eventualmente talleres comunitarios y tiene un componente de abogacía legislativa en temas de importancia, ¿verdad?, de participación ciudadana en la esfera legislativa en Puerto Rico. Un poco de mi trasfondo y lo que estoy haciendo hoy día. ¿Y cuál es la meta principal detrás del proyecto? Yo, lamentablemente, y esto se conoce y día a día más, pues sale en la prensa en el país, en Puerto Rico reina una cultura de opacidad, de secretividad. Siempre se benefician, digamos, los amigos del alma ¿verdad? En las coberturas, en las cosas que destapa el centro en sus investigaciones. Y pues yo quiero cambiar esa cultura. Yo quisiera que después de esta beca hayan más solicitudes de información pública en todas las agencias de Puerto Rico, que si eso termina en el litigio, pues que nuestra judicatura conozca más los procedimientos, ¿verdad?, de una ley que se habilitó en el 2019 y del derecho constitucional de acceso a la información, y que exista una cultura de transparencia proactiva, que no tengamos que estar litigando, que no tengamos que estar pidiendo, porque la transparencia es la mejor herramienta para combatir, digamos, el problema central de todo esto que hay detrás, que es la corrupción pública, porque si sabemos cómo opera nuestro gobierno, si entendemos cómo se toman las decisiones, pues no solo estamos más informados y en mejor posición para ejercer en democracia cada 4 años cuando votamos, sino ejercer la democracia de 1000 otras maneras, de participación, desde el activismo, y una democracia más saludable, pues va a mejorar la calidad de vida de todo el mundo. Así que un poco, pues la meta es eso, es una meta ambiciosa, es una beca de 2 años, pero yo creo que con empezar a cambiar esa cultura y que se conozca más de las posibilidades que implica el derecho a acceso a la información pública, que es un derecho ciudadano, así se ha reconocido por nuestro Tribunal Supremo, pues las posibilidades son inmensas. Y creo que hay mucho trabajo por recorrer, pero también muchas posibilidades de crecimiento. Puedo preguntarte, Carlos Francisco, o licenciado Ramos Hernández, puedo preguntarte si todo es cristalino y transparente, ¿verdad? Si fuese posible tal dimensión en el mundo y en la realidad del país, ¿cómo manejamos el problema de la corrupción? Donde aunque se sabe que se están haciendo las cosas mal y muy mal, se sigue reiterando la cultura de la corrupción y los actos, y entonces las justificaciones son, el mío es menos corrupto que el tuyo, o es corrupto pero hace obra.
¿Cómo manejamos esa otra dimensión? Porque me parece que puede parecerse al tema del descubrimiento de pruebas. Sí, te lo voy a Sí, entregar todo y te mandan 8,000 cajas. ¿Cómo atendemos esa otra dimensión? Y ahí me interesa mucho el aspecto de educación comunitaria, que sé que es uno de los elementos de tu proyecto. Pero ¿cómo trabajamos con eso? bueno, yo creo que ahí vuelvo a algo que comentaba antes un poco, ¿verdad? Cambiar la cultura implica también rebustecer o pensar en otras instituciones. Pero la educación que yo propongo en la propuesta es dual. O sea, yo tengo la capacidad de dar adiestramiento a funcionarios públicos también. O sea, yo creo que no es solamente litigar o pedir información de una manera en la cual sea siempre contencioso. Yo creo que tiene que haber, extender la mano, y si hay personas comprometidas con estos temas, pues cambiar la cultura no solamente a través de ese punto de vista. Y yo creo también que, claro, eh, el germen de la corrupción también es un asunto, pues, lo hago porque no me cogen, porque es fácil, ¿verdad? O lo puedo esconder a través de otros trabajos que hago y pues es menos corrupto o más corrupto. Yo creo que la mejor manera de trabajar eso, pues, a ambas partes. Sí, puede seguir la educación a nivel de los funcionarios, pero creo que también que vamos a ver, te pueden dar las 1,000 cajas, pero digamos, hoy día el Estado de Derecho en Puerto Rico requiere, ¿verdad?, que se te dé la información como tú la pidas. Y si la pides de un formato que sea más accesible, pues no te pueden esconder mucho. Yo creo que también, por otro lado, el rol de la prensa es fundamental, porque la manera en que se interpreta esta información pública, pues muchas veces requiere de un expertise que pues la ciudadanía, mientras más educación se haga, mejor entienden las estructuras en las cuales están montadas estos esquemas que permiten corrupción, pero por otro lado hay personas que se dedican a esto. Yo creo que eso es el trabajo del centro, en ser parte de ese filtro que ayuda a entender a la ciudadanía cómo trabajan estos esquemas. El problema de corrupción es grandísimo, tú lo has trabajado un montón y sabes que hay muchas maneras de atajarlo. Yo lo veo como eso, sembrar esa semilla del interés de cambiar la cultura por el lado de los ciudadanos que sepan que pueden, que tienen que rendir cuentas, ¿verdad? Porque, digamos, la Ley Nueva de Acceso a la Información del 2019, con sus múltiples fallas, que son más que sus cosas buenas, crea un esquema que permite, que facilita llevar casos por derecho propio. Y yo creo que ese ejercicio de la ciudadanía de entender que pueden tomar las riendas en sus manos, que son las que tienen verdaderamente el poder de crear un cambio, porque pedir una información pone incómodo a una agencia o no lo tiene y después tienes un remedio en el tribunal, pues yo creo que es un ejercicio, ¿verdad? De trabajarlo. Y claro, y una vez, la pregunta es qué se hace después con la información. Pues se pueden hacer muchas cosas, porque si tú entiendes cómo se están trabajando los gastos de tu municipio, si tú entiendes por qué se aprobó tal dinero para X o Y proyecto, pues tú vas y le reclamas a tu legislador por qué esto sí o por qué esto no. Por otro lado, si es un asunto más complejo, hay colaboraciones de periodistas ciudadanos. O sea, creo que hay muchas maneras de mecanismos de presión. Y yo creo que el verano del 2019 enseñó que mientras más sepan, pues más la gente piensa que puede hacer para cambiar la situación actual. Subrayo, ¿verdad? Y no es para convertir el programa en un programa técnico, sobre problemas técnicos. Pero hay que trabajar también con la cultura de la responsabilidad. Ujú. No es solamente la apertura, ni la antiopacidad que supone la transparencia. Es que hay gente que está ahí para esconder, no para abrir nada. Y cuando uno lee esa labor heroica del Centro de Periodismo Investigativo y los litigios que ha llevado, y las acciones incluso en la Asamblea Legislativa para conseguir una nueva ley, y ve por otra parte las chapucerías que se han hecho en la Asamblea Legislativa de proyectos muy razonados y trabajados, pues entonces uno sabe que hay muchos otros frentes, sin que ello signifique que esto no sea quizá un frente o el frente fundamental. Eh, Así que hay material
largo y tendido, en el área de las políticas públicas, en el área de la educación legislativa, en el área de la educación a los jueces, que necesitan ser educados, porque administran reglas de evidencia y métodos de exclusión y ocultamiento, a veces exagerados, que no tienen una justificación hoy día en el trámite de los casos. Así que a esos grupos también hay que dirigir la orientación intensamente. No, comparto eso. Parte de la tarea es eso. Digamos, ahora los recursos de acceso a la información se pueden radicar en todas las regiones judiciales. Es una enmienda que se aprobó recientemente y yo creo que eso tiene el beneficio, además de acceso a la justicia, pero que más la judicatura de diferentes maneras tenga que conocer mejor esos procedimientos. Y yo creo que la idea es eso, a más personas solicitando, más cosas llevan, más casos se pueden llevar en esto y otros temas. Y en definitiva, yo creo que también hace falta trabajar esas responsabilidades de la formación de diferentes maneras de quienes componen, ¿verdad? El gobierno en Puerto Rico. Bueno, antes de la pausa, quiero añadir, ¿verdad?, que ese cambio de cultura que tú entiendes que es necesario y coincido contigo, tiene dos caras, ¿verdad? Por un lado, el pueblo conoce sus derechos de a qué información puede tener acceso, y por el otro lado, el funcionario público sí sabe que su trabajo tiene que ser transparente y que todo lo que haga será divulgado en algún punto. Pues yo me imagino que habrá un cambio de mentalidad versus este imaginario que tenemos ahora de que todo por default es secreto o es confidencial en cualquier oficina de gobierno, por inconsecuente que sea el trámite. Y yo creo que esa es la dirección a la que nos debemos mover, ¿verdad? Como país, y la cultura que queremos crear. Así que, dicho eso, vamos a una breve pausa y continuamos enseguida con el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles. Bienvenidos nuevamente. Este es el atrio de los gentiles. Nos acompaña hoy, como en cada programa, Víctor García San Inocencio, y la participación especial hoy del licenciado Carlos Ramos Hernández, joven abogado y colaborador con el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. Estábamos hablando antes de la pausa de la importancia de ese cambio de cultura, de que las personas conozcan a qué documentos, a qué información pública pueden tener acceso, y de la misma manera que los funcionarios públicos partan de la premisa de que todos sus documentos pueden ser de alguna manera descubribles, ¿verdad?, o publicables. Hay estados como California donde incluso los emails de todos los funcionarios públicos, administradores de universidades, de diferentes dependencias gubernamentales, alguien hace una solicitud de información y toda esa información se publica. ¿Cómo compara eso con lo que nosotros tenemos ahora mismo, Carlos? Mira, pues si supieras que los emails en Puerto Rico, el Estado de Derecho vigente permite que eso sea también. Lo que pasa es que no es algo que se solicita mucho, pero nosotros tenemos, si sale desde un email, digamos, .gov, nosotros tenemos derecho a pedirlo. Claro, pueden haber ciertos reclamos de confidencialidad, y en Puerto Rico ahora mismo también, ¿verdad? El asunto se incorporó erróneamente en una decisión del Tribunal Supremo, una justificación para exigir la confidencialidad, que son las decisiones predecesionales, ¿verdad? Si estamos en trabajos preparativos, pues hay una libertad que debe tener el político para pensar en voz alta y no producir esa información pública, que no es algo necesariamente con lo que estoy de acuerdo, pero se ha incorporado por jurisprudencia esa excepción de la Ley Federal de FOIA, pero en definitiva, y quería volver un poco a lo que comentábamos antes de la pausa, ¿cómo se sentiría o cómo se debe sentir el funcionario público al saber que lo estamos mirando, ¿verdad? O que todo lo que uno hace, todo lo que uno genera, se puede conocer? Y eso hay una de las fallas que tiene el régimen actual de acceso a la información, y que en diferentes propuestas, tanto el centro como otras organizaciones civiles han propuesto. Hace falta un régimen de, digamos, o de sanciones por un lado, y de protecciones más robustas a los denunciantes de corrupción. Porque este asunto de los whistleblowers está, pero tampoco el funcionario lo conoce mucho, que si tú ves una instancia en la cual no se está cumpliendo propiamente con una ley, o un jefe
¿verdad? De represalia. Pues eso está legislado, está tatuido, pero la realidad es que no, ni se ha puesto en práctica, ni yo creo que los entrenamientos que a veces ética gubernamental, pues no calan tan hondo. Y por otro lado, la falta de cumplimiento por parte del funcionario público. Ahora mismo el régimen actual tiene algo que yo creo que es positivo, que es un término de producción de 10 días. Cuando una persona solicita información, en 10 días, no es que te tienen que dar una respuesta, en 10 días te tienen que producir la información. Claro, pueden pedir tiempo adicional dentro de esos 10 días y se llega a 20, máximo 20 días. Ahora mismo funciona el esquema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el funcionario se tarda? Claro, tiene el remedio de ir al tribunal. ¿O qué pasa si invocó una excepción que no aplicaba? Pues quizás si le cuesta el bolsillo a la agencia y se sanciona y dice, mira, en India, por ejemplo, el régimen es tan abarcador como por día, por hora, se le saca del sueldo del funcionario público que cumplió con lo que tenía que hacer su dinero. Claro, eso, digamos, es el otro extremo. Pero por un poco para que vean, hay muchas maneras de incentivar para que se cumplan las leyes y que haya mayor transparencia. Y pues por un lado está saber que el que quiere denunciar que algo está mal, sepa que tiene esas protecciones y si hay que robustecer las que se hagan, que esos regímenes están por un lado, y por otro lado un régimen de sanciones que sirve como incentivo. Mira, no solamente pueden saber lo que yo hago, sino que si incumplo tiene unas consecuencias. Y las acciones tienen que tener consecuencias, y viene un poco el asunto de la responsabilidad y cómo se maneja eso desde el quehacer público. Eventualmente el próximo paso debe ser no que la información se pida, sino que la información esté disponible. En el tiempo de la era de la informática que vivimos, no hay justificación para que no tengamos la mayoría de la información en portales cibernéticos, Sí. en un otro lugar, versus, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora, que hay que ir a la agencia, hay que pedir la información y hay que comenzar un proceso cuando podríamos vislumbrar un futuro donde la información esté y pedirse la excepción del documento que falte o para indagar sobre algunos aspectos particulares. Es bien importante ese aspecto, porque los convenios internacionales que existen y las declaraciones que se han hecho y se trabajaron muchísimo en nuestro hemisferio desde hace una década, por lo menos. Y Puerto Rico está en la absoluta retaguardia, aún con esta ley ultra defectuosa que se aprobó en el 2018 con la advertencia de que era para el nuevo milenio, el Código Anticorrupción para el nuevo milenio y otras ramas anexas. Y creo que es importante subrayar un elemento que el Centro de Periodismo trabajó con el asesoramiento del profesor Efrén Rivera Ramos y la participación del también profesor licenciado y periodista Oscar Serrano. Ellos promovieron una legislación que actualizaba y superaba la legislación de avanzada el cuatrienio pasado, anterior, y lo que sucedía con esa legislación es, antes de plantear, quiero que me des la información o el documento, uno de los planteamientos era, vamos a asegurarnos que existe el documento, que se ha reducido a escrito y por lo tanto se puede entregar, aparte del tema de las excepciones, porque aquí muchas cosas se hacen a lo suku sumuku y no hay documentación. Entonces tú no puedes requerir un documento que no existe. Y esa ley, ese proyecto de ley, establecía la obligación de llevarlo a escrito para que constase. Y claro está, si hay algún tipo de reclamo de confidencialidad, incluso se podría indicar. Naturalmente, ese proyecto se colgó de la manera más fea que se cuelga un proyecto, y es que aprovechan 2 o 3 personas en el hemiciclo y lo bajan cuando no están sus promotores y a viva voz lo derrotan con la mayoría de los miembros presentes. Un estilo absolutamente intransparente de jugar al esconder que admiten los procesos legislativos. Así que también no solamente trabajar con la cultura de los funcionarios y de los funcionarios electos, es también crear una cultura
de que el pueblo tiene derecho a saber cuáles son los trámites que se hacen bajo la autoridad pública de cualquier funcionario electo o nombrado por un nombrado y confirmado. Y ese tipo de categorización todavía no existe y debe ser fundamental. Pero yo tenía unas preguntas y no sé si le voy a dar un giro a esto de 180 grados, pero ahí me gustaría hacerla. A mí me gustaría hacerla porque es bien importante en el atrio de los gentiles hablar de la dimensión humana. Y yo pues me gustaría enfocarla desde dos perspectivas y que lo compartas con candidez, Carlos Francisco. La primera, ¿por qué te inclinaste al derecho? Tú tienes gente en las artes, en la medicina, tu abuelo, en las artes, tu tía y tu tío. ¿Por qué de repente el derecho si hay tanto abogado en tu casa? ¿Por qué? Bueno, las voy a contestar. Después quisiera reaccionar a algunas de las cosas que comentaron, porque, ¿verdad? No quedar ese asunto sobre el tintero. Pero, venga, yo decidí estudiar Derecho porque, bueno, en su momento les comentaba que mi bachillerato en Boston, o si no, pues lo digo aquí, fue en Relaciones Internacionales y en francés. Y yo estaba muy entusiasmado con la literatura, con la sociología, con muchas otras cosas, con muchos otros campos del saber. Pero yo siento que tengo un llamado quizás por además de formación, por mi crianza, de servicio. A mí siempre me ha gustado desde que soy pequeño en la escuela, ayudar a gente. Y vi a través de la carrera judicial una manera de ayudar. Y quizás ese es el ejemplo y el modelo que tenía en la casa, y por eso lo vi así, ¿verdad? Y mis hermanas en ese sentido, pues lo ven de otra manera, pero mi manera de servir lo vi a través del derecho. Es una herramienta. A mí me gusta los litigios, me gustan muchas cosas, pero el derecho es conocimiento y es poder, y saber eso y no compartirlo, pues me parecía una grave injusticia. Y por eso es que todos los proyectos que he trabajado y en mi desarrollo de conciencia social y formación política están atados en eso. Por eso es que un componente bien grande de mi beca es enseñar, es dar talleres. Y siento que tengo una muy buena capacidad de aprender y retener cosas, y tengo un deber y una responsabilidad de compartirlos con otra persona. Y vi en el derecho una manera de hacer eso. Además de que es fascinante como reto intelectual. Yo me disfruté todas las clases, me lo pueden preguntar, desde derecho constitucional, me encanta las obligaciones y los contratos, hasta ahora me está empezando a gustar más el derecho hipotecario. O sea, también pues el asunto intelectual, pues no, claro, está ahí. Víctor, está con el micrófono Perdón, apagado. bien, tu abuelo fue abogado y un abogado prominente y participó en la defensa del nacionalismo y de don Pedro. Tu madre es abogada. Eres abogado de tercera generación por lo menos. Por el lado del padre de segunda, pero qué padre. Uno de los más extraordinarios especialistas en derecho constitucional en Puerto Rico, que se llama como tú, Carlos Ramos, aunque González. Cuéntame, ¿qué se siente llevar ese peso sobre los hombros? Pues es mucha responsabilidad, pero a la misma vez también lo asumo como lo que es, ¿verdad? Que es un poco lo que explicaba ahora. Digamos, comentaba, ¿verdad?, el rol de mi abuelo en la defensa de muchísimos nacionalistas, sobre todo en los 50, y pues un poco esa conciencia, ese lema de valor y sacrificio, pues ha calado muy hondo en mi formación y en la manera de ver las cosas, y entiendo también que, que si ellos abrieron camino, pues yo debo de seguirlo. Yo lo veo así, yo lo veo como una responsabilidad mi abuelo abrió muchos caminos y le costó un exilio, y pues honrar su memoria y su legado es hacer lo mejor que pueda. Nunca lo conocí, ¿verdad? En servirle a mi país y a mi patria, y así es un poco que
que lo llevo. Y a mí, pues nada, es quien soy, es la formación que he tenido y yo me siento orgulloso, me siento muy orgulloso de esa familia que tengo y de cómo me han criado y que me sirven de inspiración de cara al futuro y todos los proyectos que haga. Como una nota en estos días, revisaba algunas carpetas del FBI de mi abuelo que decían información confidencial que no se puede saber. Y pues hay algo de eso también, con el interés el tema del acceso a la información, porque pues rescatar su memoria, entenderla, comprenderla, e incluso también entender a profundidad muchas cosas de nuestro desarrollo como pueblo, como nación, pues eso está muy presente en las cosas que hago y cómo me desempeño y cómo busco, ¿verdad? Hacer país. Cuando estaba en Mentes Puertorriqueñas en Acción, desarrollamos un lema que era hacer de mi proyecto de vida un proyecto de país. Y yo pues he asumido eso desde un punto de vista familiar, personal y de cara a todos los proyectos profesionales que quiera hacer el resto de mi vida. Muchas gracias. Es que es una respuesta muy completa. Ahí puse de fondo a uno de los clientes no de los clientes, de los compañeros y de la persona, una de las personas que recibió la solidaridad de tu abuelo, que lo tengo en la sala de mi casa para recordarme siempre de lo que es el mandato. Que hay más de un mandato. Hay un mandato de arriba y hay un mandato social de la tierra. Y nos ha estado hablando de eso en el Atrio de los Gentiles. Es curioso, muy curioso. Tenías unas puntualizaciones y creo que el decano Moreno quiere hacer alguna pregunta adicional y nos están tocando el silbato de que nos quedan 5 minutos. Aquí va a haber que hacer una continuación. Adelante ustedes, me quedo por aquí. No, yo eso iba por la línea de lo que quedaba pendiente que quería contestarle lo que estábamos hablando hace un ratito. Sí, sí, un poco redondeando, volviendo ¿verdad? Al tema de acceso a la información, yo sí creo que la transparencia proactiva es esencial y yo creo que cualquier iniciativa legislativa que implique enmendar o derogar las leyes de transparencia actuales, tiene que estar eso como norte. Una de las leyes actuales, que es la Ley de Datos Abiertos, tiene una sección que dice que hay una serie de datos, más de 16 categorías, que tienen que estar ahora mismo públicos en las páginas de todas las agencias de Puerto Rico y eso no está pasando, no está ocurriendo, o sea, eso ya está legislado. Creo que mucho del problema de las barreras de acceso a la información en Puerto Rico es que es el incumplimiento de leyes que ya existen. Y yo creo que con mi beca son cosas que quiero lograr. Yo creo que esa manera de mirar los litigios es ver qué existe y qué posibilidades hay y qué se puede hacer. Y en definitivo, pues, volviendo un poco a ese tema, muchas de las páginas web con la tecnología, volviendo al tema que decía el decano Moreno, esas páginas de internet se quedaron en los años 80, los años 90, y hay muchos fondos federales que están entrando en temas de recuperación que exigen que esas plataformas de internet estén al día con unas exigencias de transparencia, y se los exigen, y no, hay mucho incumplimiento con eso también. Así que genuinamente creo que es importante trabajar el asunto de la transparencia desde un punto de vista proactivo, que las solicitudes sean la excepción y no la norma, y eso sería la aspiración máxima en ese sentido, y eso abogado del CPI siempre y muchas otras organizaciones de la sociedad civil, y espero que cualquier esfuerzo legislativo que se traiga en el futuro tenga eso muy claro y muy presente, porque la idea es que nazca del gobierno mismo ese tipo de compartir ese tipo de información. Hay un problema en el gobierno adicional y que influye en todo esto y es los cambios tan continuos en periodos cortos de tiempo. Cada vez que cambia el gobierno en Puerto Rico, nosotros vemos como todo, desde el jefe de la agencia hasta abajo, cambia y ahí se pierde demasiada información en lo que un jefe de agencia entiende cómo funciona y qué está pasando allá adentro y qué es importante y qué no, se va al cuatrenio. Y entonces cuando ya está cayendo el tiempo, entra otro y así sucesivamente, y esos son
los que nos duran los 4 años dirigiendo alguna agencia, porque sabemos que hay gente pues que ni eso. Y todo esto influye, ¿verdad?, en el acceso a la información. Yo creo que, como dice Víctor, vamos a necesitar otro programa porque nos hemos quedado cortos, yo creo, en hablar del rol y la importancia de la prensa en todo esto. Y yo creo que ahí hay unos temas que podríamos estar discutiendo por un buen rato. Pero por hoy, y de la lamentablemente... juventud, y del papel de la juventud, de los profesionales jóvenes, de los que se alzan de muchas maneras, porque se levantan, se incorporan, se alzan. Creo que de eso debemos hablar mucho en el Atrio de los Gentiles. Carlos, la invitación queda abierta, fue un gusto para mí y estoy seguro que para Víctor también el haber podido compartir contigo este rato. Bienvenido al Atrio de los Gentiles y cuando gustes, pues este también es tu atrio y para nosotros pues no nos queda más que agradecerte el tiempo que gentilmente has compartido con nosotros hoy. No, muchas gracias a ambos, me siento honrado que me hayan tenido hoy para compartir mis vivencias y sobre todo también, ¿verdad?, el trabajo que estoy haciendo ahora y que quiero seguir haciendo. Sí, hay mucha juventud, pero hay mucha energía y hay muchas ganas de luchar por mi país para largo. Así que muchas gracias por la oportunidad. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.